Muy, pero muy buenos días, tardes, noches, sea la hora que sea que nos están escuchando una vez más acá en Primera Ola, en estos micros de verano que ya dentro de muy, muy poquito nos vamos a estar encontrando en vivo al 100%. Esperemos que les estén gustando y que estén disfrutando acá con nosotras. Bueno, les mandamos un abrazo, agradecemos que pongan me gusta, comenten, compartan y todo lo demás, que siempre nos ayuda un montón. Bueno, les cuento que hoy, para este micro, preparé una pequeña columna sobre Fátima Flores y por qué es la mujer de las 1000 máscaras y tiene la máscara idónea para acompañar y ser el accesorio perfecto del señor Javier Milei, presidente de la Argentina. Y aprovecho este espacio para aclarar que soy uruguaya, por lo tanto, cualquier troll que caiga a decir, lo decís por cucaracha, por esto, por lo otro, no, la verdad que bueno, desde acá poco se puede hacer más que opinar, intentando ser lo más imparcial posible. Como si eso fuera posible. Pero bueno, la idea es hablar un poquito de Fátima y de los recientes acontecimientos, ese beso tan nauseabundo que tuvimos que presenciar, además de ver a un mandatario tan importante como el dirigente máximo de un país cantando El gato siamés nuevamente. ¿Por qué la elige de nuevo esa canción? Dios mío, yo pensé que ya habíamos superado esa etapa noventera del gato siamés, pero bueno, pensando un poco en esto de la mujer de las 1000 máscaras, me interesa pensar un poco como un gobierno que se caracteriza por los grandes símbolos que muchas veces son místicos, inclusive muy relacionados a cuestiones religiosas, varias, algunas de corte un poco más pagano, y también a ideas bastante conservadoras, reaccionarias, creo que es la palabra más oportuna, les viene a caber perfectamente una acompañante, una líder, una mujer que acompañe al presidente con las características que Fátima tiene. En el rol de artista y de líder de Milei, tener una mujer al lado que no lo opaque, pero que al mismo tiempo favorezca la construcción de este personaje, es lo ideal. Y ella ya había pasado por un noviazgo con él, que luego ese lugar lo ocupó Yuyito y ahora aparece ella nuevamente. Pero bueno, para entender un poco esto, la idea es pensar un poco cómo es Fátima y qué sabemos de la vida de ella, que tampoco es tanto, pero bastante información tenemos como para empezar a conocerla. Vamos a arrancar con un pequeño video de Fátima y su primer y única pareja, Norberto Marcos, que contaban esto en el programa de Pampita Online. Los escuchamos. Están juntos desde hace muchos años. Vos tenías 19 años. Muy bien. ¿Cómo sabe todo, Pampita? Martín Fierro el año que viene. Pero, ¿cuál es la fórmula? Tantos años de amor, compañerismo, que se admiran, se apoyan mutuamente. Mira, yo creo que tiene que ver con el respeto de tenerle a tu marido, a tu pareja, el respeto, el amor, el tirar juntos para el mismo lado, tener el mismo sueño en común. Son muchas cosas que nos yo creo hacen... que pasa por eso también, compartir la misma pasión, admiración mutua. Y yo creo que pasa por ahí. En momentos de que flaqueó la salud de Norberto, estuviste ahí al lado. Sí, al pie del cañón, rezando siempre soy muy, muy religiosa. Bueno, acá tengo mi San Benito que... Bueno, ahí aparecen los símbolos religiosos de forma bastante potente, y la abnegación, ¿no?, de esta mujer para con su marido, la forma en que lo mira, la forma en que sonríe, la forma en que habla, en cómo lo limpia con un trapo cuando está enfermo. Esta nota sigue, por supuesto, la pueden ver, es completa, y empieza a contar un poco eso. Es bastante interesante la dinámica, ¿no?, que se da entre ellos, la forma en que cuando él habla, que no dice demasiado, y ella se sonríe así como medio aniñada. Bastante llamativo. Pero bueno, como les comentaba un poco, para empezar a conocerla, ellos se conocen cuando Fátima tiene 19 años y él 41. Se ponen de novios a partir de los 22 años de ella, los 43 de él, porque él dice que la va a esperar. La va a esperar porque ella es virgen, y esto es algo que lo lleva con mucha honra, y también en todo este decorado chupacirio que la acompaña. Entonces, bueno, ella lo que cuenta, esto es en una nota que le da a Susana Jiménez, es que ese encuentro fue mágico, así lo define, que sintió que lo conocía de otra vida. Ellos se conocen en un casting que está haciendo este hombre, Norberto, y bueno, quedan flechados.
Esto la cito a Fátima, que decía lo siguiente: mi marido me conoció virgen, tenía 19 años, lo conocí en un casting de un proyecto que él nos hizo, perdón, y se quedó con la cosita que le había gustado. Me da una impresión que diga la palabra cosita, no entiendo muy bien. Dice que también en ese encuentro hubo mucha química, pero que él la fue seduciendo muy de a poco y con mucha caballerosidad porque, bueno, ella era muy jovencita. Y que una de las frases que le dijo es: vamos a llegar muy, muy lejos. Interesante porque el vínculo entre ellos dos se da como una especie de sociedad en la que él, siendo productor, que ahora vamos a ver un poco también de esto, la va creando y puliendo a Fátima para que ella destaque como una estrella. Para mí es interesante ver en esto cómo Fátima no tiene una identidad muy formada. Recién ahora, en este último tiempo, y también en este vínculo que tiene con Milei, la podemos empezar a conocer más. Pero si pensamos en ella de acá a 10 o 15 años hacia atrás, la hemos conocido por sus innumerables personajes, por las imitaciones que hace, y que son imitaciones, perdón, que son exactas, a un punto de exactitud que da como bastante terror. Pareciera que se puede meter en la piel de otros, pero en eso de meterse en la piel de otros, pareciera que no tiene su propia piel, que pierde su propia máscara o su propia identidad, escondiéndose atrás de ellas. Siempre ha sido muy cuestionada por su vestuario. Esta Matilda Blanco y otros de estos que hacen críticas de moda, siempre dicen que ella no se sabe vestir. Y encontramos en eso, porque anteriormente hablamos de ella acá en Primera Ola, que también hay como una, yo no sé si es que no se debe vestir o sí, porque la verdad que no conozco tanto de moda, pero sí lo que me da la sensación es que ella no puede desarrollar su propia identidad, como que alguien que desde tan jovencita fue bueno, cooptada, no sé si es la palabra, pero seducida tan caballerosamente por este señor ogro gigante. Bueno, en la época que vos vas definiendo quién querés ser y cómo te vas a vestir y demás, la tipa empezó a desarrollar personajes y con ellos también vestuarios, y quizás ahí perdió un poco eso de construir tu identidad. Lo mismo pasa con su voz. Recién también ahora, en los últimos años, empezamos a escuchar la voz de ella verdaderamente, porque siempre estaba detrás de estos personajes. Entonces, cuando ella se saca todas las múltiples máscaras, queda una que, lejos de ser una persona real, parece que fuera una máscara más. Y acá llego a este punto que me parece fascinante, que es el nombre de Fátima Flores. Ella en realidad se llama María Eugenia, y su apellido, perdón, que ahora no lo tengo a mano, pero el nombre Fátima se lo puso nada más y nada menos que este señor, su primer marido y creador, Norberto Marcos. Cuando Fátima habla con respecto a su nombre y su identidad, cuenta lo siguiente. Bueno, habla un poco que fue muy mágico cómo se conocieron y que ella no lo podía explicar. Y cuando le preguntan cómo es que nació todo esto, ella dice: si me decís cómo nació, no sé cómo fue, pero yo un día para el otro, un día me fui a acostar con mi nombre y al día siguiente tenía otro. Bueno. Acá un poco lo que les comentaba de cómo la identidad de ella se va desarrollando por alguien más. Bueno, es importante destacar, y también en relación a este tema de Milei, el vínculo entre Norberto, las primas, Fátima Flores y Javier Milei. Milei estuvo en pareja con Daniela Mori, que fue una de las integrantes de las primas más importantes. Y es importante decir que el creador de las primas es nada más y nada menos que Norberto Marcos. Entonces, cuando esta relación comienza entre Fátima y Milei, un poco se hablaba de, bueno, o nosotras lo hablábamos al menos, este productor primero se vincula con Daniela, que forma parte del grupo Norberto, y después con Fátima, también teniendo en cuenta que todo el mundo decía que era un romance armado. Yo no sé si eso es cierto o no, pero al menos es algo a señalar, que todos forman parte del mismo círculo. Con respecto a esta banda de las primas, bueno, es una banda que estuvo durante, no sé si se dice banda, agrupación, qué sé yo, que duró muchos años, que se llamaba Las Primas, con canciones ochenteras, de Saca la Mano Antonio, esa es la que yo más me acuerdo. Y bueno, Norberto creó este grupo, así como otros más. Y es importante señalar que también Fátima Flores participó de las primas, ya mucho más acá en el tiempo, en la década del 2000. En una nota que se le hace a Karen Salas, que también fue una integrante de las primas, comentó lo siguiente. Ella, haciendo referencia a Fátima, no tenía una buena relación con su familia y Norberto la contuvo. Yo acá pienso, o sea, sí, a los 17 años por lo general no tenés una buena relación con tu familia, o tenés rispideces o qué sé yo. Y este hombre te viene a contener con 20 y pico de años más que vos, no sé.
Karen Salas también dice, soy cercana a Norberto desde los 17 años que lo conozco, otra más que fue parte de la secta Norberto. Fue mi primer manager, lo amo. Esto dice ya la señora como con 60 años, no sé. Y cuenta que ella fue prima, dice, fuimos 74 primas aproximadamente, una familia amplia. Dice que la prima original y las originales son, bueno, las menciona Mónica Garimaldi, a ella misma, y cuenta esto, que en el 2000 Fátima apareció. Pero dice, si ella no hubiera sido prima, no lo hubiera conocido a Norberto, y hoy no sería Fátima Flores. Por lo que yo entiendo que ese casting en el que presuntamente Fátima conoce a Norberto tendría algo que ver con las primas. Y cuenta también esta señora, Salas, Karen, que en la gira de Perú, que es ahí cuando conoció a Fátima, Norberto se quedó allá con Fátima porque la relación con su familia andaba mal, y además Norberto estaba casado con otra señora, una tal Marité, pero aclara que no fue clandestino porque ella estaba separada de su mujer. Bueno, es raro el comienzo, es raro el desarrollo. Consideramos también que el único amigo que Fátima Flores tiene, o que le conocemos, es Marcelo Polino, que vive encerrado en una habitación con luces de televisión porque no le gusta el sol. Ella siempre cuenta que en sus ensayos y funciones pierde no sé cuántos kilos porque lo deja todo. Ella es multitarea, canta, baila, actúa, y tiene todo un régimen alimentario muy estricto, tampoco toma sol. Entonces, bueno, yo ahí me veo como un vínculo con Polino de TCA y miedo al sol como bastante interesante. Pero bueno, todo este tiempo, ella estuvo más de 20 años con Norberto, parecía que su vínculo iba a ser siempre por ahí. El tema es que en un momento se habla de casamiento, pero ella dice como que no está del todo convencida, o sea que yo entiendo que Fátima tenía un deseo por lo menos de empezar a encontrar su identidad quizás a los 40 y pocos años, que bueno, sí, vaya momento que esperó un poco largo para encontrar su identidad, pero bueno, quizás quería salir de ese vínculo. Entonces, si bien ella había contado en varias entrevistas, cuando todavía las cosas iban bien, que ella deseaba tener un hijo con él, que eso la complementaría como mujer, acá veo de vuelta, ¿no?, las cosas que a la gente que acompaña a Milei en la construcción de su imagen les puede interesar, ¿no? Una mina que es una bomba sexual, pero al mismo tiempo es lo suficientemente virgen, como para haber esperado a su primer marido, que además desea tener hijos, que además se esconde atrás de todas estas máscaras. Entonces, toda esa sexualidad que podemos llegar a ver de ella es siempre atrás de algo, ¿no? A través de la representación de Catherine Fulop o de Marix Zavalli, y no siendo ella esencialmente. Y bueno, contándoles un poco esto, Fátima no se casa con Norberto, decide no hacerlo, y al poco tiempo se da la separación, una separación bastante escandalosa que involucró aparentemente robos de parte de Norberto a Fátima, que era la que generaba guita, porque el tipo solamente producía ahí, y aparentemente el hijo de Norberto, un tal Federico, le había robado plata para comprar unos carteles luminosos. No sé, unos carteles para el teatro, ni idea. Y al poco tiempo que ellos rompen y que, bueno, se habla muchísimo del tema, Norberto sale como muy dolido y muy enfermo, con el corazón roto y qué sé yo, a Fátima se le da con un palo, pero bueno, la tipa ahí estaba como queriendo salir a la luz, ser un poco ella. A partir de ese momento, unos meses después, se anuncia, yo no sé si, meses o un año, pero fue muy poquito tiempo, se anuncia el romance con Javier Milei en plena candidatura para la presidencia en las elecciones del 2023. Entonces, bueno, parece que ella sale de una relación de control para meterse en otra, porque bueno, acá no es más que un accesorio de Milei, en donde se hacen muchos chistes con respecto a las performances que hace Fátima de Cristina, si le hacía eso en la cama. Aparecen unas fotos muy desagradables en la cama de Milei y de ella. Milei en una entrevista en la que estaba totalmente ido, dice, yo me meto en la cama de las señoritas, mientras ustedes piensan en ella, haciendo alusión a Fátima. Entonces, de vuelta, esta mujer pasa a ser un accesorio completo, ahora en manos de otro y de otros, ¿no? Porque es nada más y nada menos que el candidato a presidente y después electo de la Argentina. Tan poca identidad tiene Fátima que cuando se presentan en el programa Mirta Legrand, que construye muchísimo esta imagen de Milei, al final no es un rarito que no tiene novias, que es medio Virgo, que por ahí tiene algo con la hermana.
que se presentan con la canción de Miley Cyrus, Flowers, y yo pensé que iba a haber alguna vuelta de tuerca con esa canción, porque de hecho la canción habla de yo me puedo regalar flores a mí misma, no sé, una mujer ahí que rompe con una vieja relación y se da cuenta que puede ser feliz sola, pero no, Fátima dice que la eligió por Flowers y por flores, o sea, es tremendo, Fátima pobre no puede desarrollar nada en su cabecita. Después de que ellos se separan, que realmente duran lo que dura la elección, luego que él llega presidente, al poquito tiempo se separan y aparece Yuyito en escena. Yuyito, si bien ha tenido mucha injerencia en el poder y conoce cómo se da la dinámica, me parece que no gustó demasiado al círculo interno de Milei o no terminaba de cuadrar. También, qué sé yo, para mí es un tipo demasiado raro y andás a saber cómo se vincula en la intimidad, así que no lo sé, pero Yuyito termina no siendo la candidata idónea para ser la mujer del presidente. Y en un contexto en que Milei, previo a las últimas elecciones, da un show que parece una cosa como un cambalache, una gincana, no sé cómo, no me sale la palabra, pero como unas fiestas de campaña, hace todo este show donde canta un montón de canciones, hace unas cosas también relacionadas con la religión. Es algo rarísimo y sin embargo le va muy bien, o sea, hay mucha gente que aplaude eso y yo creo que él entra en su era de delirio artístico, rockstar de vuelta y que ya lo había presentado, ¿no? Mucho antes de ser tan conocido, cuando aparecía por primeras veces en el programa de Moria, en el programa de Intratables y demás. Y creo que en este contexto Fátima Flores le viene muy bien de vuelta porque ella valora mucho a los hombres en general, al hombre que tenga al lado y particularmente un hombre artista. Además, estamos en pleno verano, en donde Fátima le está yendo muy bien en su obra, en Carlos Paz, la gente, los grandes medios están hablando de ese tipo de cosas, entonces, bueno, me parece que no es menor que el presidente en un contexto en donde hay grandes problemas en la Argentina, específicamente lo que está ocurriendo en la Patagonia, su aparición sea, bueno, en un escenario junto con Fátima Flores. Vamos a ver un poco lo que hacía hace un par de noches nomás en la obra de teatro de Fátima. Qué vergüenza ajena, por el amor de Dios. Una artista fuera de serie, es decir, es una persona con muchísimo talento, es una gran trabajadora, tiene un humor único, inteligente, rápido, pero además de todas esas grandes virtudes que tiene, lo mejor de todo es que es una gran persona y por eso, digamos, estos ejemplos con ella hoy decirle gracias, Flowers. Y muchas gracias a todos porque estamos haciendo grande la Argentina nuevamente. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, hablando de gente que imita, y no sabe hacer otra cosa que imitar, estamos haciendo la Argentina genial nuevamente, grande nuevamente, por Dios, qué poco ingenio. Bueno, sin embargo, ahí tiene aplausos y bueno, gran reconocimiento del público, pero de nuevo, creo que hay una utilización de ella que ella me parece que está muy a gusto con eso también, en cuanto a que este contexto verano y demás, el tipo de público, me imagino también que acompaña estas obras, le va a dar visibilidad, ¿no? Ahí él la describe, ¿no? Que es inteligente, que es rápida, que es una gran artista, y ella salió hoy a decir lo grande que era él, lo genial que era él. Les estoy quitando el mal momento de que tengan que ver cómo se besan, porque es realmente desagradable y nadie quiere hacerlo. Pero bueno, un poco esta columna es para pensar en cómo esta mujer
tiene estas múltiples máscaras. Yo creo que nunca llegamos a ver a la Fátima verdadera nosotros, y que esas máscaras le sirven, le son funcionales en este caso para este gobierno, que con tanta atrocidad deja por fuera las cosas verdaderamente importantes. Y bueno, utiliza una vez más el mundo de la farándula, de las vedettes y de lo que sea, para mostrarse más cercanos, más amigables, qué sé yo. En este caso queriéndose mostrar como un artista cantando El gato siamés, que por Dios. Bueno, espero que les haya gustado. Es una pequeña reflexión de mi parte, como dije al principio, tratando de verlo desde afuera con un poco de imparcialidad, aunque cuesta. Y nada, nos vemos dentro de muy, muy poco ya en vivo. Espero que estén todos muy bien y les mando un abrazo muy, muy grande.